Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.9, condiciones necesarias y suficientes. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. El problema nos dice, considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. La primera condición, la condición A. ABC es un triángulo equilátero. Y la condición B, ABC es un triángulo isósceles. Veamos y analicemos cada uno de los literales. El literal A nos dice, si en el triángulo ABC se cumple A, ¿también se cumplirá B? Bueno, analizaremos ambas condiciones. Si cumple que ABC es un triángulo equilátero, pues también tendría que cumplir B, que ABC es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Recordemos que los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales y para ser isósceles únicamente necesita de dos lados iguales. Por tanto, aunque tenga un lado de más igual, eso no quita que satisfaga la condición. Por lo tanto, si se cumple A, se cumple B. Estamos diciendo entonces que un triángulo que es equilátero es también un triángulo isósceles. Lo cumple. El literal B nos dice, si el triángulo ABC cumple B, ¿también cumplirá A? Bueno, veamos, si el triángulo cumple que es un triángulo isósceles, ¿también cumplirá que es un triángulo equilátero? Esto es el recíproco de la proposición anterior. Pues no se cumple. No se puede cumplir siempre, pues en un triángulo que sea isósceles no es suficiente esto para que sea equilátero. Puede ser en un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, puede ser que el tercer lado sea igual o puede ser que no sea igual. En este caso, la distancia puede ser diferente a la de los otros dos lados o no. Entonces podemos decir que no siempre se cumple. El literal C. Si el triángulo ABC no cumple B, tampoco cumple A. Estamos analizando si un triángulo no es un triángulo isósceles, tampoco puede ser un triángulo equilátero. Bueno, para ser isósceles necesita dos lados iguales. Y para ser equilátero necesita tres lados iguales. Por lo tanto, si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, no lo puede cumplir, ya que no cumple ni siquiera la primera condición. Veamos el concepto que estamos aprendiendo el día de hoy. Cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Si la proposición en esa dirección se cumple, entonces A es suficiente para B y B es necesaria para A. Veamos un poquito el lapicito. Escriba N si A es necesaria para B y escriba S si A es suficiente para B, para cada una de las siguientes situaciones. Cuando estamos hablando de necesario, cuando decimos A es necesario para B, decimos que A debe de ocurrir para que ocurra B. Es necesario. Si decimos que A es suficiente para B, entonces estamos diciendo que A existe. Se da A y entonces se da B. Es una condición suficiente para B. Veamos el problema. Para un triángulo DEF,
Dice, la condición A, DEF es isósceles. La condición B, DEF es equilátero. Ahora vamos a analizar si A es necesario o es suficiente para B. Bueno, la primera condición dice, el triángulo DEF es isósceles. ¿Será que es necesario que sea isósceles para que sea equilátero? Claro que es necesario, ya que un triángulo equilátero hemos visto que tiene 3 lados iguales y el isósceles solo tiene 2. Entonces, si sabemos que es equilátero, entonces tiene que cumplir forzosamente también que es isósceles. Entonces, A es necesaria para D. En la primera. La segunda, para un triángulo DF, la condición A, DF es rectángulo. La condición B, DF es isósceles. Veamos si es necesario. ¿Es necesario que un triángulo sea rectángulo para que sea isósceles? No necesariamente. Ahora, ¿es suficiente decir que un triángulo es rectángulo para que sea isósceles? No es suficiente. Entonces podemos decir que A no es necesaria ni es suficiente para B. En el tercero, para un triángulo DF, la condición A, DF tiene 3 ángulos iguales. La condición B, DF es isósceles. Analicemos. ¿Es necesaria A para B? ¿Es necesario que un triángulo tenga 3 ángulos iguales para que sea isósceles? No, ¿verdad? No es necesario. Ahora veamos, ¿es suficiente decir que si un triángulo tiene 3 ángulos iguales, entonces va a ser isósceles? Sí, es suficiente. Si eso se cumple, si se llegara a dar, aunque no es necesario, también cumple que ese triángulo es isósceles. Entonces ahí tenemos la solución del lapicito. Eso sería todo, chicos, y suscríbanse al canal, compártalo con sus compañeros y denle click a la campanita para ver los nuevos videos.